Este representa arpas egipcias, de los egipcios apenas nos queda nada. Aquí hay un hecho curioso apuntado por este señor que pintaba antes, Kurt Sachs. Por ejemplo, de Egipto no tenemos ni una maldita nota. Todo lo que tenemos son algunos altorrelieves, unos cuantos papiros de este tipo y poco más. Pero sabemos que usaban estos tres intervalos. Lo que no sabemos es si los usaban en un sentido tonal, como lo hacemos nosotros hoy en día. También se cree que no había semitonos por las reconstrucciones que se han hecho de los pocos instrumentos que hay. La primera que se hizo completa de un instrumento egipcio, lo veremos después, la hizo un profesor del Conservatorio Superior de Madrid y lo publicó, yo me enteré por ahí, bueno, por ahí no, por una alumna en la revista de Ana Rosa. Ana Rosa, sí, yo también me sorprendí cuando lo oí. Una alumna de esta edad me dijo, no, yo no sabía que Ana Rosa tenía una revista. Sé que está en Marca, por ejemplo, esa cosa que existen, que no las toco. Pero Ana Rosa tenía una revista y era amigo suyo, ya no recuerdo su nombre, ni sé si sigue en Madrid. Ahora lo verán. Es la primera vez en el mundo que se reconstruyó un instrumento egipcio. Y ella lo publicó en su artículo, yo me reí con todo, pero luego vino la señorita y me trajo el artículo y ya está, no pasa nada. Se dice, en estética ya trataremos este tema llegando a Grecia, uno lee los libros en castellano, los pocos que existen, dicen, los antiguos solo conocieron la monodia. Esta afirmación es absurda. Que no haya fuentes es otro problema. Ustedes son músicos. ¿Se imaginan ustedes que los humanos hemos estado 10.000 años cantando en Esparta coros de 50 tíos cantando, todos a unísono? O sea, ni ensayando, ni hartos de vino ni nada, nunca. Yo les pregunto a ustedes por lo que saben. Ustedes se imaginan, otra cosa es por prohibición, lo que pasa en el gregoriano, la Iglesia prohíbe dice, solo se puede hacer monodia, ¿no? Esto es lo que ocurre, ya lo veremos eso. O sea, prohíbe lo que no ocurre, ¿no? Es decir, si todo el mundo hace monodia, ¿qué necesidad hay de insistir en la monodia? Kurt Sachs, el más eminente, el más famoso de todos, ya lo hizo observar. En ninguno de los grabados que conservamos de Egipto y de Mesopotamia, cuando hay un arpista tocando, las manos están en cuerdas sucesivas, sino que normalmente están separadas. Y en muchos de ellos se observa que la posición de la mano es la correcta todavía hoy, que es que tú vas a pinzar o pulsar las cuerdas, plug, dicen los ingleses, a veces con un dedo, pero a veces con dos. Los egipcios, claro, como pintaban así, ya saben cómo pintaban, con el lado, ¿cómo era esto? El de la pasta, ¿no? Por aquí no lo llevo. Pues no se aprecia muy bien, pero en otros sí que se observa, en todas aparece así. Este tema ya lo retomaremos en estética. Instrumentos no tenemos mucho. En la siguiente clase, como sí que tienen 2 páginas de Egipto, ya les haré ver algunas cosas que están ahí, trompas de madera en la antigua Mesopotamia, o los egipcios, por ejemplo, que con el metal no tuvieron mucho éxito, al decir de los griegos. 2 paginitas y media, no se van a quejar. 2 y media de musicología, 2 y media de Egipto y Mesopotamia antiguos, que luego ya veremos. Este representa a Grecia y a Roma, que vamos a dedicar por lo menos 2 clases, si no 3, en estética, ya veremos qué es. Este representa más bien a Roma, es un etrusco, y lo que está tocando es un aulós doble. El aulós igual que oboes no, oboes de la casa Maribú y Ribotá y Buffet, todo eso no, pero dulzainas y chirimías hay por todo el mundo. Es decir, un oboe es por definición un instrumento, una flauta con una doble lengüeta. Esto es un oboe por definición. Los aulós dobles suelen ser instrumentos de doble caña. Yo ya sé lo que se dice por ahí, llevo aquí más años que ustedes en este mundo, digo, entre músicos. Es verdad, existe un aulós también, tipo flauta, sin doble caña, que es la tibia de los romanos. Pero la mayoría de aulós dobles de la antigüedad son instrumentos de doble caña. Como el fagot, como el oboe. Aquí está la de la pentatonía y ahora retomaremos en estética en la próxima clase. En estética explicaremos por qué se fueran al 5, una consideración. Los antiguos ni eran tontos, ni eran atrasados, ni lentos, ni nada. No sabían, tenían que explicarse el mundo, no sabían. Hoy sabemos muchas cosas, ahí está la luna, el sol, las estrellas, todo esto ya lo entenderemos. ¿Por qué Cullera está en el centro del mundo? Tiene que ver con el pensamiento antiguo, claro, sigue ahí. Este representa la cultura japonesa, no me la confundan con la china, confundir a un japonés con un chino es ofenderle. Japón, además, si quieren oír música japonesa, métanse en YouTube. Yo no tengo tiempo para ilustrarles todo lo que se dice. Cuando tenga la página de YouTube, ustedes si quieren navegan, y si no, pues no. Oigan música sintoísta, o de Japón, y después vienen y me lo cuentan. No voy a decir nada, ni si escalas, ni si, porque es una cosa... En Occidente no entendemos, las aceptamos, pero no entendemos muy bien. Este representa la Edad Media, que lo veremos, aquí vemos un laúd con 4, 5, 9 cuerdas y un rabel.
Esta distinción clavel-viola ya la aclararemos también, es importante. Este representa el Renacimiento. Aquí ven, olvídense de esto ahora, un círculo de quintas de tantos que ha habido. Aquí vemos lo que les estaba diciendo antes. Esto es cualquier vocal, es decir, cualquier sonido que yo cante. A, o, sole mío, o lo que sea. Las vocales, aunque esté hablando, las vocales son sonidos musicales. Los puedo representar o encontrar sobre una cuerda de violín o de guitarra, y nosotros oímos un solo sonido, pero realmente es la suma de muchos. Esto, no sé si ya han hecho acústica, en grado medio no hacen acústica. Sí, habrán oído hablar algo de esto. A lo mejor después Florencio se lo explica de otro modo, que es acústico. Esto no es acústica. Esta es la razón de por qué algunas culturas hacen lo que veremos pronto. ¿Entienden de qué va el asunto? Lo que preguntábamos antes. Hay unas campanas chinas, que no sé, que supongo que llegaremos al final de la clase, si no en la siguiente, de hace 3000 años. Fueron descubiertas en la década de 1980. Tienen un articulito en el programa de estética al final, en castellano. Y estaban ahí en un departamento de la Universidad de Pekín, no me acuerdo dónde, por ahí lo dice, y ahí las tenían, pero no una campana ni dos, sino son juegos. Esto que estoy hablando ahora, las primeras que se descubrieron, el juego completo eran 65 campanas, creo. Esto deriva de los antiguos emperadores de China, de antaños. Si no lo saben, yo se lo cuento. Habrán oído hablar de los 2000 guerreros de terracota, que a veces hay exposiciones, Alicante creo que también los trajeron. Estos tíos eran peor que los faraones. Se iban a enterrar no con 4 o 5 carrozas, sino con 50. No con 15 sumos sacerdotes allí que se morían con ellos, sino con 200. No con una estatua, no, 2000 estatuas, es verdad, se hacían enterrar. Y también con juegos de campanas. Y en Occidente, desde los tiempos de Mersenne, Marin Mersenne, es el padre de la acústica moderna, es un contemporáneo de Descartes, justo antes de Bach. Marin Mersenne formuló las leyes de vibración de placas, membranas, varillas, cuerdas, tubos, y hasta hoy siguen funcionando. Y hasta esto que les estoy contando, que es el artículo, ya lo leerán, que es tema de examen, pues creíamos que una placa, porque una campana es una placa, es circular, pero es una única superficie, emite un solo sonido. Las cosas vibran porque tienen que vibrar, y si dan notas es porque las tienen que dar. Por ejemplo, este experimento no lo hagan, o pídanle al percusionista que lo haga él, si quieren verlo, por ejemplo, un timbalero o algo así, un timbal cromático, por ejemplo. Digo cromático porque ahí podemos regular las notas y buscar. Si yo cojo un puñado de arena fina, como la que hay en las playas de Alicante, o Cullera, muy fina, de la mejor, y lo deposito en el centro, afino, por ejemplo, yo qué sé, una nota, la que a ustedes les parezca, por ejemplo, Do o el La 440, una bastante natural, y percuto, ¿qué ocurre? Hombre, ya claro, falta, pero cuando ya cae, que ha saltado, ¿qué hace? ¿Una estrellita, una florecita? Un círculo. La arena se distribuye en un círculo, que es precisamente la zona que no vibra. Como eso que les explican, o que les explicarán a veces de las flautas, los nodos, las ondas, pues eso, donde el parche no vibra, ahí se va depositando la arena. ¿Entienden cómo lo hace la arena? Es como si saltase una cama elástica y nos tira a todos a un sitio y nos quedamos ahí. Y la siguiente octava, otro círculo concéntrico. Y las quintas y los sucesivos armónicos, cuadrantes. Y después, octantes. Aquí no hay arena, solo hay arena en... Es decir, las placas y los instrumentos tienen una razón de ser y vibran según la naturaleza porque los construimos así. A lo que voy. Las campanas chinas, todas estas leyes fueron formuladas por Marin Mersenne y son los principios de la acústica. Tienen allí las campanas, tenían 2 juegos, un centenar de ellas, pues el mismo instrumento en todos los tamaños. Claro, tienen trucos, ahora verá. Los trucos tienen algunos tornillos que permiten que ocurra eso. Y uno de los que estaba allí, que estaba encargado, le dio, y dice, oye, ha sonado otra nota, diferente a la que habían oído en esos meses. Prueba con otra, a ver. Ah, pues sí, y todas emitían 2 sonidos. Las percutes en diferentes lugares y emiten una fundamental, la que fuere, y según qué campana, uno u otro armónico. Es decir, pues estas campanas, en el artículo también las tienen, claro, tienen tornillos incrustados en determinados puntos que permiten esto. La pregunta es, los chinos de hace 3000 años para construir esto tienen que conocer esto. No crean que los chinos, porque tienen pentatonía, no oyen igual que ustedes. Oyen igual que ustedes. A ver si van a pensar que los chinos ven 5 colores en el arco iris y el neandertal no oía 7 tonos de octava a octava, sino 53,
No sé. O sea, si tienen ojos y oídos y son humanos, de otro planeta no lo sé. Los de las trompetillas, a lo mejor oyen ultrasonidos, quién lo sabe. Pero da igual chino que los chinos, para que lo entiendan bien, tienen un sistema de 2 octavas cromático idéntico a nuestro, idéntico al mismo, con sostenidos y todo. Pasa que solo lo utilizan para hablar, enseñar teoría, para construir instrumentos, y después, cuando hacen su música, eligen 5 notas de la 7 de la escala y ya está. Y ya volveremos al fenómeno físico armónico, porque es lo que vertebra su programa de estética. En la tapa, no la quito ahora porque está aquí, en la tapa tiene un instrumento que se llama trompa marina, es un instrumento de la Edad Media, del Renacimiento. En el programa de estética, no en el de historia, en el de estética. Es un instrumento que está hueco, normalmente es una sola cuerda, en ese caso hay 2, una y su octava. Esto es la historia de la música occidental, así empezamos. Estoy hablando un poco de estética, enseguida volvemos al asunto. El criterio de belleza en Occidente es Pitágoras, es decir, esto es bello. Lo que sigue estas leyes, sea Queen, Julio Iglesias, Alejandro Sanz, Bach, Gluck, a eso es a lo que llamamos bello. ¿Y qué pasa? Que lo que es atonal o politonal o fuera tonal no es bello. Yo no he dicho eso es propio del siglo XX. Yo lo que digo es la historia de Occidente desde el siglo IX hasta el siglo XX es eso. Por eso el curso empieza con ese dibujo y acaba con las palabras de Schoenberg, bueno, con 2 extractos de Schoenberg sobre el mismo enredo. Schoenberg fue el primero que, con una audacia digna de respeto, dijo: las disonancias no son tales, solo son armónicos muy lejanos. Ya lo veremos en este. Este es un cuadro de un tal Childy, un musicólogo francés, pero también Schoenberg también suscribe estas tesis, y el hijo de mi mamá, que está hablándoles, también. Supuesto que esto sea cierto, que esto es muy cuestionable, y yo lo pondré en duda, es decir, que hasta el siglo IX a nadie se le ocurrió dar 2 notas a la vez. Esto es lo que dice la historia traducida al castellano. No es lo que se está hablando en el extranjero en estos momentos. Pero da igual. Dicen, los antiguos solo cantaban a unísono. Vamos a dejarlo ahí. Vamos suponiendo que eso fuera verdad. Veamos qué es lo que ocurre en Occidente a partir de la Edad Media. Es decir, para que entiendan cómo el oído occidental va siguiendo muy de cerca la naturaleza. Voy a pintar otro. Es decir, saben lo que ocurrió, ya lo detallaremos más en estética. En el siglo V después de Cristo, en 498, cae el imperio y la Iglesia prohíbe todo tipo de... El arte está proscrito, solo se pueden pintar imágenes bíblicas, solo se pueden hacer obras artísticas a mayor gloria de Dios, ya lo explicaré. El arte libre, como en Roma y Grecia, como hoy en día, está perseguido. Es decir, la Iglesia solo autoriza solo autoriza el canto a unísono. Estamos hablando ahora de los primeros siglos de la Edad Media, antes del año 1000, después del año 1000. Do, sol, do, si, etc. Es decir, en un primer momento la Iglesia solo autoriza el canto a unísono, cuando cae el imperio, es decir, prohíbe lo que no existe, etc. Pero andando las generaciones, esto es historia de la música, lo pueden comprobar en cualquier sitio. Estamos hablando de los primeros tiempos del gregoriano, el orgán, el discanto, etc. Pasan las generaciones y las décadas y la Iglesia al final levanta una restricción y permite el canto en paralelo a distancia de octava. Ya sé que son las reglas de armonía, entonces ya lo sé. Las que son las cosas prohibidas, pero ustedes síganme y verán a dónde vamos a ver. Estamos siempre en los 3 primeros siglos del santo y apostólico, del sacrosanto y apostólico imperio romano. Después de Roma. Pasan las generaciones y las décadas y la Iglesia autoriza también el canto en paralelo, es decir, hay melodías gregorianas, son las primeras. Las primeras fueron a unísono. Las segundas que autorizó fueron progresiones en paralelo a distancia de octava. Después levanta otra prohibición y autoriza el canto en paralelo. La polifonía cruzada del contrapunto, eso está prohibido. Estamos antes del año 1000. Autoriza también el canto en paralelo a distancia de quinta. Y después sigue pasando el tiempo y autorizan también el canto en paralelo a distancia de cuarta. Es decir, aun suponiendo que esto sea como dicen algunos, que no es, ya lo ilustraremos. ¿Qué ha hecho el oído occidental desde el siglo VI, VII después de Cristo hasta el siglo XX? Del siglo XX olvídense, las vanguardias y todo eso.
que todos hablamos el mismo idioma, ¿no? Do mayor, do re mi y esas cosas. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha ocurrido en Occidente? Ha ocurrido que cada nueva época, si lo quieren ver así, el Renacimiento, Barroco, Ilustración, Romanticismo, etcétera, ha ido admitiendo un armónico o dos más como partes del sistema aceptado. En el Renacimiento y a la primera estética muchas disonancias, bueno, disonancias no, pero intervalos extraños como sextas menores y otras cosas ya son admitidas en 1500, siempre que vayan acompañados de un texto suficientemente... ¿Entienden lo que estoy diciendo? Es decir, hasta 1900, hasta el final del romanticismo, hasta Mares, si quieren así, el romanticismo es ya la exploración del espectro tonal hasta el borde. Strauss sale y entra cuando quiere, se muere a mitad del siglo XX, es igual, es el último romántico. Después ya, ¿qué hacen las vanguardias? Pues seguir explotando los microtonos, etc. Esto es lo que se observa en Occidente y ya diremos algo más en su momento. ¿Me están siguiendo? Las quintas, estas cosas no tienen nada de malo, pero hay determinadas épocas que las prohíben. Pues algunas quintas contienen tritonos, todas no, ese sí que es el intervalo del diablo, no lo hagan así, tritono. ¿Pero qué tienen de malo las quintas? No, todas, nada. En armonía se les obliga a hacer estas cosas porque eso es lo que significa la palabra, reglas para la conducción de las voces. Se les está intentando entrenar a que sepan manejarlo, pero no, se les prohíbe hacer estas cosas. Después, cuando ustedes son compositores, hacen lo que quieren. Van a, yo qué sé, cualquier obra, Tchaikovsky, lo que les dé la gana. Van a una orquesta, el contrabajo toca 2 octavas por debajo que otros sistemas. Hay octavas paralelas, hay quintas paralelas, y no pasa nada. Es decir, mientras se les enseña armonía, se les está intentando adiestrar a que no se cuelen y a que aprendan a manejar, pero no sé. Eso no es composición, no es como, ¿por qué me prohíben esto? Ustedes quieren componer ya en armonía, llegan a la Academia de Bellas Artes, quieren pintar las meninas, pero no puede ser. Las quintas y las cuartas y otras cosas no tienen nada de malo, ni ninguna disonancia, ni ningún intervalo extraño que haya en cualquier cultura tiene nada de malo, a mi modo de ver, salvo las prescripciones de sacerdotes y otras cosas que ven el miedo a un donde no está. Escuchemos quintas, por ejemplo. Sí, son quintas, ¿no? Y unos dirán, claro, es que es metálico, es que es duro, es que es no sé qué. Es un intervalo que en la Grecia clásica estaba considerado como una de las mayores consonancias. En la Grecia clásica, ya lo veremos, había sistemas diatónicos como el nuestro y otros más extraños que la Iglesia nos dejó pasar, pero que hemos conseguido recuperar. Más o menos ven el enredo, ¿no? ¿Sí? ¿Sigo? Aquí tenemos el canto universal. Este es Leonard Bernstein, está fumando. Ahora es un delito, bueno, un delito, no se debe, pero no la voy a cambiar, para que no venga la ministra o inspector de también estuvo presente cuando se estrenó la Gana Mesopotámica, ya la escucharemos aquí. Hay solo 2 fragmentos de Mesopotamia, no he saltado. De Egipto nada. De Mesopotamia 2 fragmentos, de Grecia, Mesopotamia son casi 4000 años de historia, y Grecia son 1000 y pico. Grecia y Roma es lo mismo. De Grecia solo hay 60 fragmentos que ocupan 2, viene a 4, ya veremos esas cosas. Leonard Bernstein, en los años 70, iba a hacer un doctorado, como ahora está de moda, vamos a hacer doctores a la carrera, y eligió como tema una observación, no sé quién fue quien la hizo, si él o algunos que trabajaban con él, se fijaron en que los niños en Estados Unidos, cuando a los 3 años, cuando juegan, utilizan siempre la misma melodía. Ustedes también la han utilizado, porque no les miro o hagan memoria, pero seguro. Cuando un niño está jugando, o una niña, espontáneamente, en estas edades no se ha recibido instrucción de ningún tipo. Por ejemplo, una niña a su hermana, a su hermanita, o al revés, o a un hermanito, le quitas el caramelo donde está mi chupación, y dice, ya me lo he comido. ¿Qué es esto? Na. Ustedes también lo han hecho. Que sí. Claro, aquí había un problema, es decir, en Occidente hay muchas fuentes musicales. A los 3 años un bebé puede haber escuchado la radio, la tele, canciones de los... Entonces se ha acostumbrado y claro, por eso canta una tercera mayor, una cuarta justa. Entonces se plantearon lo siguiente. Esta es la tesis de Leonard Bernstein. Pero vamos a comprobar si en culturas distantes del mundo, ágrafas incluso, donde no hay sistemas tonales ni radio, ni más, fueron los esquimales, Amazonas, el sudeste asiático, mitad de África, lo comprobaron por todo el globo y en efecto
todos los bebés de cualquier cultura humana, en torno a los 3 años, utilizan la misma secuencia. Ustedes van a decir, pues yo no, bueno, pues no. Es un universal. Hasta en el fútbol cantan las masas estos intervalos. ¿O no lo han escuchado? Yo no sé lo que dicen, pero a veces se ve toda la masa del estadio, Forza, Barça, ¿no? Me han dicho, Forza, Barça lo dicen, Manuel, bueno, no sé lo que dicen, pero, es decir, es un intervalo universal. Desde entonces, a esta secuencia se la conoce así. El canto universal, o la canción universal, algunos la llaman la canción original. Me están siguiendo, ¿no? Ahí tienen los 3 intervalos universales y sus ratios, que eran conocidos por los mesopotámicos, por los chinos hace 4.000 años, que si no, ¿cómo hubieran construido esas campanas? Imposible, vamos. No hay una ni dos, hay centenares de juegos y en total hay miles y miles de campanas. Actualmente se han desenterrado muchos de estos. Este asunto de las campanas que dicen los tonos ha dormido casi 3.000 años en la historia, no sabíamos nada. Ya lo leerán en el artículo. Este representa a la India. Lo que no saben a lo mejor es que las serpientes son sordas, que no tienen oído, no tienen coque, no tienen. Ahora bien, perciben, igual que ustedes y que yo, las frecuencias muy graves por el tacto. Cuando ustedes entran a una iglesia y está tocando un órgano y se les arrebola la piel y se les pone de gallina y dicen, ¡ay, cuánto arte llevo dentro! ¿No? Porque claro, te emocionas y notas una cosa y eso son frecuencias muy graves que están percibiendo por el tacto. Es decir, el sonido más grave que pueden percibir es algo que vibre 16 veces en un segundo. Pero puede vibrar 15, 14, 13, y eso se percibe por el tacto. Si ven a alguno tocar, se fijan en lo que les digo, claro, las bombardas y este tipo de instrumentos como lengüeta doble tienen un sonido muy rico en armónicos, ciertamente no todos de este tipo, un sonido muy pleno. Cuando estos tocan, oscilan a un lado y a otro de la serpiente, si no, fíjense, como Ray Charles. ¿Saben quién es Ray Charles? Sí. Cuando toca es ciego, cuando canta y toca el piano, se mueve a uno y otro lado del micro porque recibe información de su propia voz. Esto es algo parecido. En la India ya veremos algunas cosas, no muchas. Esto representa todas estas culturas árabes o musulmanas, están por todo el sudeste asiático, parte de África, Indonesia, etc. En este caso son turcos, no los vamos a tratar. Utilizan tercios de tono también y un sinfín de cosas, sobre todo porque no tienen polifonía hasta donde yo sé. Incluso en el Islam más fanático o más atroz está prohibida la música porque induce al pecado y todas esas cosas. Imagínense el tritón. Están ahí, yo no les voy a dedicar tiempo en este curso, pero eso no significa que no lo merezcan. Este representa a los maorís y a todas estas culturas de la Micronesia. ¿Saben qué es? Claro, pintando Cullera ya no me cabe todo en el mapa, pero suponiendo que esto fuera... mira, voy a borrar. No se lo digan en YouTube. Voy a cometer un sacrilegio. Manuel, no. Sí, ya estoy. Bueno, suponiendo que esto fuera Australia o algo así, aquí está Nueva Zelanda, y aquí está Asia, Japón, y aquí todo esto son miles y miles, decenas de miles de archipiélagos, Hawái, todo eso. Bueno, Hawái está en mitad del Pacífico, pero ¿saben de qué estoy hablando, no? Pues representa culturas maorís. Toda esta gente tiene una polifonía muy parecida a la nuestra, diatónica. ¿No lo han oído en películas? A veces, salen los mares del sur y de fondo ponen... Estoy hablando de estas nativas, los nativos, llega el barco y se tiran todos con flores a nadar a recibir el oso. ¿Han visto eso alguna vez? Y luego te quedas ahí 6 meses, queda el capitán allí y se casa. Bueno, se casa, está con 4 mujeres y no pasa nada. No pasa nada. Esto es cierto, ¿eh? Lo más que puede pasar, a lo mejor la tele está en casa de una suegra y eso ya es otro problema. Los maorís y todas estas culturas polinesias tienen una polifonía folclórica, como lo que estamos viendo hoy, que no es música culta, no es como la de Occidente, que se compone y se escribe, sino que son producciones pues, como el folclore de cualquier parte del mundo, como lo que verán en estética más allá. Estos representan a una tribu de estas muy... se llaman los Changnaga. Tienen un párrafo en las 2 primeras páginas de Neuropsicología que habla de estas cosas. Por alguna razón, no sabemos muy bien por qué, en puntos distantes del globo hay ciertas culturas, pocas, están contadas, que cantan en quintas perfectas, en quintas puras. Esta es una de ellas, el ejemplo de la Edad Media es uno también. Eran cantos en progresiones de quintas, por muy duros que les suenen a unos o a otros. Por ejemplo, en la campiña francesa, ahora sí, lo tengo que volver a pintar, ya me siento mejor. En algunas poblaciones de la campiña francesa, entre los cosacos rusos, que no son rusos, son un pueblo del sur de la antigua Rusia,
normalmente perseguido y esclavizado por los rusos y por el lado del este, cuando van en el documental de antes han estado en estética, algunos han visto algo, salen los chechenos. Eso es muy simple lo que hemos oído, hay cosas mucho más complejas que ya las oído. Entre los cosacos, en algunos puntos de la campiña francesa, entre los Changnaga, en la Edad Media y algunos más que no recuerdo, por alguna razón cantan en quintas. Por ejemplo, los novicios chinos también, cuando son iniciados a cantar, ahí algunos van al revés. En mi pueblo dirían, esa gente no sabe música, pero van tocando. En los primeros años de aprendizaje les prohíbe cantar en intervalos consonantes. Y están un par de años, no sé cuánto dura aquello, mientras se están formando. Ustedes empezaron, pues estarían 2 o 3 años, practicando con toda clase de cosas disonantes, y después, ahí ya sí, vienen a la consonancia y a la pentatónica. Esto está ahí solo para ilustrarlo, tienen un parrafillo que describe lo mismo que acabo de decir.